Soy Daniel Espinosa Taco y hoy vengo a hablarles en la materia Historia del Cristianismo sobre la sesión número 2 que corresponde a la Iglesia perseguida. El periodo comprendido entre los años 100 y 313 después de Cristo constituye una de las etapas más decisivas en la historia del cristianismo. Durante más de 2 siglos, la Iglesia vivió amenaza constante, persecución legal, rechazo social y, para el peor de los males, el martirio. Sin embargo, lejos de desaparecer la fe cristiana, esta se fortaleció, se expandió y definió su identidad más profunda. La Iglesia perseguida no solo sobrevivió, sino que sentó las bases doctrinales, éticas y organizativas del cristianismo posterior o futuro. El objetivo de esta presentación es comprender cómo la persecución moldeó la fe cristiana, analizando su contexto histórico-político, su fundamento bíblico, las etapas de persecución, el martirio, los conflictos internos, la teología del sufrimiento y el legado que dejó a la Iglesia tras el edicto de Milán. Como desarrollo, vamos a hablar en el marco histórico-político del Imperio Romano. En el mundo romano, la religión y la política estaban profundamente unidos. El culto a los dioses tradicionales y al emperador no era solo un acto religioso, sino una demostración de lealtad cívica y política. Negarse a participar en estos cultos era interpretado como un acto de traición al imperio. Los cristianos, por su parte, fueron perseguidos, no principalmente por su teología, sino por razones sociales y políticas. Rechazaban el culto al emperador. No adoraban a los dioses cívicos romanos. Qué problema, ¿no? Ya que ellos se reunían, los cristianos se reunían en privado, donde había sospechas claras de conspiración. También ellos eran acusados de ateísmo, de ser antisociales y de ser totalmente desleales a Roma. Para Roma, confesar que Jesús es el Señor, Kyrios, implicaba negar implícitamente que César era el Señor, lo cual resultaba inaceptable para el orden imperial. La base bíblica de la Iglesia perseguida data de que aunque el periodo del año 100 al 313 después de Cristo es posterior al Nuevo Testamento, la persecución ya estaba prevista en las Escrituras. Tenemos pasajes bíblicos como las palabras de Jesús, que las podemos encontrar tranquilamente en Juan 15:20, donde Jesús dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El testimonio apostólico lo vemos claramente en Hechos 4:8, donde ocurre una persecución temprana de la iglesia. Lo cito: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este versículo marca el inicio de la defensa de Pedro ante el concilio tras la curación del cojo en el templo, mostrando una valentía que inspiraba. En el contexto, Pedro y Juan habían sido arrestados por enseñar sobre la resurrección de Jesús. En Primera de Pedro, en cambio, tenemos la teología del sufrimiento como parte de la fidelidad, ¿no? En Apocalipsis
Tenemos también que se escribía esto para comunidades perseguidas, ya que muchos de nosotros creemos que el Apocalipsis es un libro de miedo, de terror, de todo. No, no es un libro de miedo, sino de esperanza, que presenta a Cristo como el Cordero victorioso y enseña a la iglesia a interpretar el sufrimiento a la luz del final de la historia. Tenemos las etapas principales de la persecución, que datan del 100 al 313 después de Cristo. La persecución cristiana no fue constante ni uniforme, sino que ocurrió en olas históricas. Tenemos los principales emperadores de las persecuciones, ¿no? El primero de ellos fue Trajano, que data del 98 al 117 después de Cristo. Él estableció que los cristianos no debían ser buscados activamente, pero sí castigados si eran denunciados y se negaban a sacrificar los dioses del imperio. O sea, no rendir culto, simplemente los sacrificaban, los castigaban. En el aporte teológico tenemos que la confesión pública de la fe se volvió inevitable. Creer y confesar ya no podían separarse, se consolidó la comprensión de que confesar a Cristo implicaba una lealtad superior al Estado. Otro emperador fue Marco Aurelio, en el año 161 al 180 después de Cristo. Las persecuciones se intensificaron a nivel local, muchas veces impulsadas por la presión social y las crisis internas del imperio. En el apartado teológico entendemos y vemos que esto hizo resurgir y fortalecer la literatura apologética, defendiendo la racionalidad, la ética y la coherencia del cristianismo frente al mundo pagano. Otro fue Septimio Severo, un emperador del año 193 al 211 después de Cristo, donde él prohibió las conversiones al cristianismo y al judaísmo, atacando directamente la expansión de la fe. Como aporte teológico tenemos que la conversión cristiana se entendió como una decisión radical, consciente. Se fortaleció el catecumenado y el bautismo fue visto como una ruptura con el mundo anterior. También tenemos otro emperador, Decio, del 249 al 251 después de Cristo. Implementó la primera persecución sistemática a nivel imperial. Exigió a todos los ciudadanos que ofrecieran sacrificios y obtuvieran un certificado llamado Libellus. El aporte teológico se puede ver que se produjo una profunda crisis interna en la iglesia que impulsó el desarrollo de la doctrina del arrepentimiento, la disciplina eclesial y la reflexión sobre la gracia y el perdón. Valeriano, 253 a 260 DC, él dirigió ataques específicos contra el clero y los líderes cristianos. En el aporte teológico tenemos que el liderazgo cristiano se definió con mayor claridad como un servicio sacrificial. Se fortaleció la comprensión de la autoridad espiritual basada en la fidelidad y se consolidó la idea de sucesión apostólica. Otro emperador tenemos a Diocleciano, que se fue, pero ya vamos a hablar de ello. En el 303 al 311 DC, él ordenó la llamada Gran Persecución, el intento más severo y sistemático de destruir a la iglesia cristiana. En el aporte teológico tenemos que la iglesia se vio obligada a definir qué era especial e irrenunciable en la fe. En este periodo contribuyó al reconocimiento del canon bíblico, una alta cristología y una base experiencial para la doctrina trinitaria. Constantino, en el año 306 al 337, aunque gobernó parte de su mandato en paralelo a la persecución, su reinado marcó el fin de la iglesia perseguida. Tras su victoria,
en el puente Milvio, en el 312 después de Cristo, y su conversión al cristianismo, él promovió el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, que puso fin a las persecuciones oficiales, a las persecuciones oficiales, y otorgó libertad religiosa a los cristianos. En el aporte teológico tenemos que él produjo el paso de una fe vívida principalmente en el testimonio y el sufrimiento a una fe que podía formularse públicamente. Este contexto permitió el surgimiento de los concilios ecuménicos y la sistematización doctrinal, como el concilio de Nicea, que data del 325 DC. Tenemos también los tipos de persecución sufrida. Tenemos persecución legal, donde había juicios públicos, breves, simplemente era más un formalismo, pero directamente castigados o a la muerte. Había también confiscación de bienes, les hablaba pena de muerte, decapitación, crucifixión o ataque con las fieras, ¿ya? El impacto teológico, tenemos que la fe se entiende como confesión con consecuencias legales. Se reflexiona sobre los límites de la autoridad civil. Tenemos también la persecución social. Esto es más difícil y más duro porque hay rechazo familiar, hay exclusión laboral, tenemos también denuncias de los vecinos, y este impacto teológico deja el hecho de que la iglesia se entiende como comunidad alternativa, o sea, buscan el apoyo de la iglesia, ¿ya? Se alejan de la parentela para buscar confianza, apoyo en la comunidad de la iglesia, se fortalece la ética del amor al enemigo. Tenemos también la persecución religiosa, donde se obligaba a sacrificar a los dioses o al emperador. El impacto teológico, tenemos que la consolidación del monoteísmo cristiano exclusivo, uno de ellos. Tenemos también el hecho de que profundizaron en el primer mandamiento, donde dice que simplemente existe un solo Dios. El martirio cristiano. La palabra griega martis significa originalmente testigo, pero en el cristianismo primitivo adquiere un significado nuevo: testigo que da su vida por Cristo. Qué hermoso, ¿no? Hoy en día muchos no creo que estén dispuestos a cargar solamente el hecho, ¿no? Para cualquiera, muchos dirán sí, a la ligera, pero no todos realmente lo harían. En la comprensión teológica del martirio tenemos la fidelidad absoluta a Cristo, intención de la cruz, testimonio público del reino de Dios, participación en los sufrimientos de los mártires de Cristo, más destacados. O sea, aquí se ve, grandes noticias sobre los mártires que mueren por Cristo, y eso anima la fe, anima el espíritu. ¿Ya? Policarpo de Esmirna, fidelidad pastoral hasta la muerte. Justino mártir, defensa racional del cristianismo. Perpetua, testimonio femenino de fe y esperanza. Estos relatos moldearon profundamente la espiritualidad cristiana. Hermoso, bello. Tenemos también grupos y realidades internas de la iglesia. Tenemos a los confesores, cristianos que fueron encarcelados y torturados, ¿ya? No murieron, permanecieron firmes y eran considerados ejemplos morales y espirituales. Wow. Tenemos los laxi. Pero para ver el término laxi, o sea, ¿qué es laxi, no? Esto se refiere a aquellos cristianos que bajo la presión de las persecuciones cedieron y negaron su fe. El nombre proviene del latín
más claro del verbo labor, labi, lapsus sum, que traducido significa caer y resbalar, incurrir en una falta. Tenemos también el laxi en plural masculino, los que cayeron, los que apostataron, los que renunciaron a su fe. En laxus tenemos el singular masculino, en cambio, y en laxa el singular femenino. Entonces, reuniendo todas estas ideas, tenemos que significa simplemente caídos, identificando a quienes no permanecieron firmes ante las amenazas del Imperio Romano. Duro. Este grupo se volvió especialmente relevante durante la persecución del emperador Decio en 249 a 251 después de Cristo, la cual fue la primera de carácter sistemático en todo el imperio. Acciones que definían a un laxi. ¿Cuáles eran ellas, no? Para ser considerado parte de este grupo, el creyente generalmente había realizado una de las siguientes acciones bajo coacción. Tenemos negación pública de la fe, renunciar formalmente a Cristo ante las autoridades. También tenemos sacrificios idolátricos. Obligaban a un cristiano a ofrecer inciensos o sacrificios a los dioses cívicos romanos o al emperador cuando se creía Dios. Al tener la obtención de certificados liberi, que eran documentos oficiales que acreditaban que el portador había cumplido con los ritos paganos, ya fuera realizándolos realmente o mediante sobornos para salvar su vida, a veces hasta con testigos oculares para poder dar fe de que el cristiano renunció a su fe. En el impacto y el debate teológico tenemos que la existencia de los laxi generó una crisis interna sin precedentes, que obligó a la Iglesia a definir aspectos fundamentales de su doctrina y estructura, los cuales son restauración y perdón. Surgió un intenso debate sobre si una negación pública de la fe podía ser perdonada y en qué condiciones el individuo podía ser restaurado a la comunión eclesial. Esto impulsó el desarrollo de la doctrina del arrepentimiento y la disciplina a cargo de la Iglesia. Tenemos también la autoridad espiritual. Se cuestionó quién tenía el poder de perdonar a los caídos, si eran los confesores, aquellos que habían sufrido tortura sin negar la fe, o las autoridades de la Iglesia, en este caso los obispos o los líderes cristianos. Tenemos también la naturaleza de la Iglesia. El conflicto llevó a preguntarse si la Iglesia debía ser una comunidad estrictamente de puros, o una comunidad basada en la gracia y la misericordia para con el pecador arrepentido. En este punto de la historia aparecen los donatistas, que llevan ese nombre por Donato o Donatus, en concreto Donato de Casai Negrai, más tarde conocido como Donato el Grande o Donatus Magnus. Fue un obispo norteafricano del siglo IV, figura central del movimiento, aunque no fue su fundador original. Tenemos la controversia donatista. La controversia donatista comenzó tras las persecuciones de Diocleciano y este problema escaló a dudas sobre la validez del ministerio de líderes que habían fallado durante la persecución, debatiéndose si su pecado personal invalidaba los sacramentos que ellos mismos administraban.
En resumen, los Laxi representaron el desafío de la fragilidad humana frente al martirio, lo que obligó a la Iglesia a equilibrar la santidad con la compasión. Esto genera debates, y generó debates profundos sobre el arrepentimiento, sobre la gracia y la autoridad eclesial, más que todo. La controversia donatista también llega a un punto en que hay un debate central, y ese es el que puede un líder que falló durante la persecución seguir ministrando. Este conflicto ayudó a definir una eclesiología que distingue entre la fidelidad humana y la acción de Dios. Organización de la Iglesia bajo la persecución. La persecución impulsó, punto número 1, a que hubieran reuniones en casa, a que usaran las catacumbas, al desarrollo del episcopado, la transmisión oral y escrita de la fe. En esa época era lo más común. Y lejos de debilitarse, la Iglesia se estructuró con mayor claridad. También tenemos la teología del sufrimiento y la esperanza cristiana. La Iglesia primitiva afirmó que el sufrimiento no contradice el señorío de Cristo, ya que la cruz precede la resurrección. Sufrir por Cristo no es derrota, sino testimonio vivo. El Apocalipsis enseñó a mirar el presente desde la victoria futura. El edicto de Milán ocurrió en cambio en el 313 DC. Fue promovido por Constantino. Estableció libertad religiosa, al fin. Ya podían salir de sus casas a expresar su fe libremente. Devolvieron bienes confiscados. Puso fin a las persecuciones oficiales de Roma. Y este edicto marcó el paso de la iglesia perseguida a la iglesia reconocida legalmente. Tenemos el legado de la iglesia perseguida, el legado, empezando por el legado teológico, que es una fe probada en la adversidad. Genera convicciones profundas sobre Cristo. Tenemos también el legado doctrinal, donde hay un reconocimiento del canon bíblico. Bases de la cristología y la Trinidad. Tenemos también el legado ético y comunitario, donde la ética del sacrificio y la fidelidad van de la mano. La iglesia como comunidad contracultural. Tertuliano resume este legado con una frase muy hermosa: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Como punto final, la conclusión puede expresar que la iglesia perseguida nos enseña que el cristianismo no creció con poder político, sino por fidelidad radical a Cristo. Este periodo no es solo historia, sino un testimonio vivo de cómo la fe puede mantenerse firme, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Muchísimas gracias por su participación en este video. Eso fue todo. Mi nombre es Daniel Espinosa Taco. Nos estamos viendo
en la clase Dios mediante y en exámenes. Dios les bendiga. Hasta luego.